pero debido a que faltan algunos compañeros que se integren y ellos son parte de un grupo de trabajo de la investigación que ahorita tenemos, vamos a comenzar presentando la rúbrica de evaluación de la actividad que vamos a tener. Entonces, esperando que ya puedan verlo, este día creo que estoy algo molesto en la garganta. Vamos a ver si hablamos un poco despacio, pero yo creo que siempre se nos va a poder escuchar, ¿verdad? Eh, la rúbrica involucra, nos divide ya en 3 segmentos cómo se va a calificar esta actividad que vamos a tener. Aquí ahorita lo tenemos lleno, pero lo vamos a borrar las calificaciones ahorita. Por ejemplo, ¿verdad? La nota va a estar dividida entre 3 grandes actividades, que es el informe escrito, que va a implicar, digamos, el 50% de esta calificación, la presentación o las diapositivas o las láminas, como se les llame, ¿verdad? Nada más un 20% entre, entre los ítems que vamos a tomar en cuenta para la calificación. Y la exposición va a implicar un 30% de la nota de esta actividad. Entonces, entre los aspectos a evaluar, donde dice ítem, en realidad nos estamos haciendo referencia a los aspectos a evaluar, ¿verdad? En el informe escrito vamos a evaluar el orden y formato con un 10%, ¿verdad? Cómo está el documento, qué tan ordenado está, el formato que se le dio, un formato ordenado. Yo creo que si el documento de la guía que facilitamos la vez pasada no lo incorpora, habría que considerar un tamaño de letra número 12, ¿verdad? De algún formato de los más usados, Arial, Calibri o Calibri, Times New Roman, número 12, ¿verdad? Tamaño de letra número 12 y el interlineado 1.5 sería como lo más importante los criterios más importantes a tomar en cuenta en términos de formato del texto. Y bueno, el orden y formato 10%, también la capacidad argumentativa que está expresada en ese informe lo vamos a considerar. Eh, el aspecto más importante del informe pasa a ser la calidad de esta investigación, ¿verdad? La metodología que ustedes utilizaron, la diversidad de fuentes consultadas, las técnicas que aplicaron, por si entrevistan a algún profesional, por si por si quiero ver, mencionamos también lo de alguna información documental, cómo la vamos a clasificar, ¿verdad? Porque hay portales por ahí de información pública que uno genera a veces un Excel, genera un procesamiento, ¿verdad? De esa información y esa puede venir en el informe, eso lo vamos a valorar, ¿verdad? Hay muchas formas en que ustedes van a poder demostrar el trabajo puesto en esta actividad o la cantidad de esfuerzo puesta en este trabajo, ¿verdad? Quiero ver, ya mencionaba, ¿verdad? Como incluso que es posible hacer solicitudes de información pública. Si el equipo hace eso, sería muy excelente, sería un aspecto que, permítame, estoy viendo ahí inquietudes, vamos a ver si casi no se me escucha. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte. Bien, entonces, esto sería el aspecto como más valioso del informe escrito, ¿verdad? Con un 15% de ponderación. Luego la postura crítica, ¿verdad? La postura crítica sería aquella en la que ustedes en su documento eh, no vacilan en tomar postura, ¿verdad? Una postura crítica es aquella que está conscientemente a favor de algo y en contra de otra cosa, ¿verdad? Aquella que no es, no es
aquella que se sale de un discurso neutral, ¿verdad? De un discurso neutral donde usted toma o no postura, pues aquí en este informe escrito, si toma postura, va a tener un 10% de consideración, ¿verdad? Si no lo intenta, pues en realidad no mayor problema no habría, ¿verdad? Sino que simplemente aquí libremente la calificación sería entre 0 y 3, ¿verdad? Si no hay una postura crítica. ¿Por qué? Porque no se puede obligar, ¿verdad? No se puede obligar. Quiero ver, en términos de ortografía y redacción, eso va a tener una ponderación del 5% en el informe escrito, ¿verdad? Si no hay ningún error ortográfico, pues en realidad va a ser un 10 redondo aquí, ¿verdad? En este aspecto. Ya la diapositiva, ahí vamos a evaluar la capacidad de síntesis, esta capacidad de resumir en pocas láminas. Yo creo que pocas láminas sería entre 10 y 15, ¿verdad? Entre 10 y 15 láminas, no hay por qué hacer una gran presentación, ¿verdad? No significa que la presentación más larga va a ser la que tenga mejor calificación, nada que ver, ¿verdad? Sino que la capacidad de síntesis de información, láminas con poco texto, ¿verdad? Con poco texto, con resumen en realidad de los resultados que hayamos tenido en la investigación y los recursos utilizados, si ustedes utilizan gráficas, si ustedes utilizan esquemas, mapas conceptuales, ¿verdad? Si ustedes utilizan alguna línea de tiempo, esos recursos van a tener su ponderación, ¿verdad? Si solo es texto la presentación, significaría que el informe también solo es texto, ¿verdad? Solo es texto. Entonces, también, tanto en la metodología, bajaría la calificación como en los recursos utilizados para la presentación, ¿verdad? Si solo es texto, pues por acá vamos a calificar con un 6, ¿verdad? Si utilizaron de recursos nada más el texto, porque eso lo va a hacer, creo que lo haría más trabajoso para ustedes, presentar solo texto, y un poco más difícil para los compañeros que van a exponer, ¿verdad? Luego tenemos también la exposición, ¿verdad? Como otro de los componentes de esta, que va a generar una ponderación en esta calificación, y el uso de tiempo del grupo, que va a disponer de 30 minutos. Creo que pasarse de ahí sería sería perjudicial, ¿verdad? Y una exposición entre los 20 y 30 minutos sería algo excelente, ¿verdad? Algo excelente. Ya si yo de su exposición, digamos, me agarro una gran platicadera, va a hacer un montón de comentarios y pasan ustedes la hora presentando pantalla y todo eso, no vayan a creer que esto lo va a afectar eso, sino que, bueno, su tema puede generar gran interés de parte de sus compañeros, puede generar dudas que yo tenga que ahí dar alguna aclaración pertinente. Y aquí sí, digamos que en uso de tiempo vamos a analizar esas cuestiones, por eso hay un espacio de anotaciones, ¿verdad? Anotaciones, digamos, yo puedo escribir que hubo bastante participación de los compañeros de clase y no importa la duración de la exposición, sino que tiene su justificación de por qué duró tanto, ¿verdad? La calificación sin ningún problema sería un 10 redondo acá. En resumen, de los hallazgos solo es un 5%. ¿Por qué? Porque significa que usted va a exponer los hallazgos de forma puntual, ¿verdad? Yo creo que a nadie le conviene exponer los hallazgos de forma general y bastante amplia, ¿verdad? A todos nos conviene exponerlos de forma puntual, breve y concisa, pero sí va a tener una gran ponderación el manejo del tema y la fluidez verbal que demuestren los compañeros que van a exponer, ¿verdad? Entonces, de ahí vamos, la rúbrica se generaría, digamos, aquí en los espacios sombreados con color claro, sería donde yo, donde yo voy a ingresar información, ¿verdad? En este caso aquí voy a ingresar una serie de calificaciones, digamos que si el orden y formato es impecable, usted va a tener 10 y su calificación va a ir aumentando en esta área de abajo, se va a poder ver. La calificación va a ir aumentando conforme yo voy ingresando las calificaciones a los diferentes aspectos. Si la capacidad argumentativa tuvo algunas dificultades, ¿verdad? Un 7. Si la calidad de investigación, la metodología que usó, utilizó diversidad de fuentes, fue excelente, ¿verdad? Le fue bien, un 9, ¿verdad? Si lectura crítica no lo intentó, no voy a tener ningún inconveniente en poner un 0, ¿verdad? Digamos que este grupo no tuvo postura crítica en su informe, ¿verdad?
un cero, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Si no es el único aspecto que vamos a abarcar, sí se puede poner un cero. Ortografía y redacción no hubo ningún problema, le vamos a dar el 10 completo. En la capacidad de síntesis ya en la presentación había demasiada letra, le vamos a poner un 6 por ahí, ¿verdad? Recursos utilizados, si solo es texto la presentación, pues un 7, ¿verdad? Un 7. Porque la presentación, la diapositiva, lleva un esfuerzo, ¿verdad? No puede, no solo que lleve solo texto, eso va a ser una nota malísima, ¿no? Uso de tiempo, 30 minutos. Digamos que se exceden demasiado, van a tener un 7, ¿verdad? O si solo 5 minutos y ya me dicen que ya estuvo, ya estuvo, ya presentamos, ¿verdad? Esto era lo que teníamos. Ahí sí sería incluso más baja, ¿verdad? La calificación. Vamos a ver. Resumen de los hallazgos, no hubo ningún problema en resumir los hallazgos en la exposición. Hasta fueron breves, ¿verdad? 10, 10. El manejo del tema y fluidez verbal, pude ver que los compañeros no lo manejaban, que hasta aún de forma virtual se notó que estaban leyendo, ¿verdad? Porque hay formas, ¿verdad?, de identificarlo. Digamos que hay un 6, ¿verdad? Y este ítem, este aspecto es bastante importante en términos de calificación. Entonces, digamos que tuvieron un 6 y ustedes pueden ver cómo la calificación ahí, en este caso, este grupo hipotético obtuvo una de 6.95, ¿verdad? Una calificación de 6.95. Y por ahora no se redondean, ¿verdad? Esta calificación sería la que les aparecería en el sistema. Por ahora no se van a redondear, se van a redondear tal vez al final, ¿verdad? Si hay algún problema con algún estudiante que esté reprobando por cuestiones pocas, vamos a ver cuál sería la actividad de suficiencia, creo que se llama. Ahí vamos a ver si redondeamos para hacer lo justo, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir viendo cómo esos aspectos van a dar origen a una calificación que lo vamos a asignar, esa calificación lo vamos a asignar a los DUE. Yo voy a ingresar los DUE aquí para saber que esa calificación le va a ser común a todos esos DUE enlistados. Aquí tengo un ejemplo de un DUE que el grupo excluyó. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que está la opción de excluir a alguien de la exposición. O sea, la presentación puede llevar el nombre de él, puede considerar el DUE de él, porque pues sí, tal vez sí trabajó en la presentación, ¿verdad? O trabajó en un informe que dio origen a la presentación. El informe puede llevar el DUE de él va a tener calificación hasta acá, pero estos tres aspectos se los va a tener que ganar él solo, ¿verdad? Estos tres aspectos se los va a tener que ganar él solo. De parte de los mismos temas, nos va a compartir algunos videos que vamos a hacer una compilación ahí en nuestra. Creo que eso va a dar origen al Classroom. Ahí vamos a alojar estos videos y vamos a ver, ¿verdad? Ya nos vamos a poner más creativos. Digamos que un DUE lo excluyeron y él va a tener que ganarse el 30% de la exposición por su propia cuenta, ¿verdad? A ver, alguna duda que haya surgido a razón de esta rúbrica. Solo tengo una duda, disculpe. Con el formato del documento va a ser tipo APA. La verdad que sí, la verdad que sí. El formato tipo APA, qué rigurosidad lo vamos a evaluar. Mire, si usted puede practicar, darle a su documento un formato APA, excelente, ¿verdad? Porque a lo largo de su carrera lo va a necesitar y va a llegar el momento en que un docente va a ser exigente a altos niveles, ¿verdad? Pero de mi parte no, ¿verdad? De mi parte no. Bueno, estamos primer ciclo, ¿verdad? Primer año, los primeros meses del ciclo. Reconozco también deficiencias del sistema educativo salvadoreño, ¿verdad? Reconozco que hay quienes vienen de institución privada altamente exigentes, algunos vienen de unos institutos públicos que los profesores llegaban nada más a hablarles de su vida amorosa, ¿verdad? O ni clases recibían, ¿verdad? Entonces uno entiende todo eso, y ahorita el nivel de exigencia está para que ustedes hagan, digamos, demuestren, ¿verdad? Demuestren más que todo, demuestren la capacidad que tienen, demuestren la capacidad que tienen
Cualquier inconveniente, pues con las asesorías, que todos pueden pedir, las asesorías pueden pedirse virtuales todos los días de la semana de 7 a 9 p.m. Y este viernes yo creo que tengo un poco ocupado el día, por lo cual este viernes no se podría, creo yo. Me surgió algo por ahí, pero el próximo viernes, que ya estaríamos más próximos a las exposiciones, el próximo viernes sí todo el día sería posible pedir asesoría. Y y es cierto, yo creo que tenemos una compañera que graba la clase, ¿verdad? No sé si nos puede confirmar. De acuerdo, gracias Ángela, Jazmín y Mónica Romero también, muchas gracias. Oye, este, quiero ver, sí, estábamos con lo de las asesorías, ¿verdad? Cada grupo puede sentirse libre de pedirlas virtuales por ahí todos los días de 7 a 9 p.m. Serían reuniones de media hora, ¿verdad? Puntuales donde vamos a abordar dudas sobre su temática, puede surgir alguna duda sobre el formato del documento, sobre la estructura que va a llevar los resultados, porque no solo vamos a escribir resultados y vamos a comenzar a presentar un montón de cuestiones. Me imagino que van a tener necesidad de agregar subtítulos, ¿verdad? Resultados, ejemplo, ¿verdad? Deuda externa del Salvador, subtítulos, deuda externa de los últimos gobiernos, ¿verdad? Deuda externa aprobada por los últimos gobiernos. Entonces, va a haber subtítulos, ¿verdad? Si ustedes quieren agregar un subtítulo por ahí que ustedes estén dudando si agregarlo o no, o si omiten esto o no, entonces para eso serían las asesorías, ¿verdad? Eh, Ahí en mi WhatsApp personal estaré atento de que si alguien quiere asesoría con su grupo, pues la programamos, ¿verdad? De una media hora, algo breve, ¿verdad? Con que la mayoría del grupo se conecte, es decir, unas 6 personas o más estaría bien, ¿verdad? Ya que todos tenemos diferentes responsabilidades y nuestra clase está programada lunes y miércoles de 2 a 4 y a nadie le vamos a venir a exigir que a las 7 de la noche asista a un compromiso académico, ¿verdad? Porque la asignatura de ese horario no lo contempla, a nadie podemos obligar, ¿verdad? Entonces, con que asista a un número aceptable de integrantes del grupo estaría excelente, porque si solo es a uno, no, ¿verdad? Esa persona tendría que comenzar a actuar de capataz del grupo, puede decir, no, 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 esto tiene que hacerse. ¿Por qué? A eso me dijo Alex. No, yo quisiera decírselos a todos, ¿verdad? Información en cuanto a cómo proceder con su tema, yo quisiera decírselos a varios, ¿verdad? No solo a una persona, sino puede haber algún inconveniente interno en un grupo, de que, no, si solo voy a asistir a la asesoría, pues yo digo qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ese escenario puede generar muchas situaciones perjudiciales, entonces sería bueno que varios asistan. No hay dudas, entonces hasta ahora queda claro queda clara esta rúbrica. Vamos a ver, yo creo que hay una forma de, sí, díganme. Sí, digital, según los lineamientos del PDF, de la guía de informes escritos OMRC, de artículos académicos científicos, ¿verdad? OMRC, o puede ser IMRD. Según esa guía, un formato digital, ¿verdad? De hecho, el número de páginas del apartado R, que serían los resultados de cada informe, de cada documento, ese número de páginas lo vamos a consensuar con cada uno de los grupos de investigación, por lo cual yo creo que previo al inicio de las exposiciones, de manera obligatoria, vamos a tener una asesoría con cada uno de los grupos, ¿verdad? Porque hay temas que sí o sí debemos de tocar y lo vamos a hacer un poco, no obligación, ¿verdad? Aquí no es obligación, sino que vamos a, vamos a programar, ¿verdad? Asesorías con todos los grupos ya llegándose el tiempo. Quien quiera asesoría a un nivel tan temprano como estos días, pues ahí estamos, ¿verdad? Estamos a la orden
atender esas dudas que pueda generar esta investigación. Pero según ese informe sería, y digital. No sé si hay otra duda, si no, pues hay algo que nos está... Dígame, Rosa, Elena, dígame. Muy buenas tardes. Una dudita, fíjese de que acá yo había notado que el tema que vamos a exponer, la fecha tentativa era para el 6 de mayo, ¿es correcto? Dependiendo, sí, hay, ajá, 6 de mayo. Ok, gracias. Ajá. Sí, como no sé qué tema se refiere, ¿verdad? Porque los programamos, pero sí, todos tienen una fecha tentativa aproximada. Creo que enviamos captura, ¿verdad? En el grupo hay una captura ahí de los temas y tienen su fecha estimada de exposición. De acuerdo, no sé si ya no hay más dudas, ¿verdad? Tenemos algo que nos está presionando a estas alturas del ciclo. Después de las vacaciones, lamentablemente, para ustedes va el parcial. ¿Qué día será? Dice Emilio. Bueno, ajá. Parcial, ¿qué día será? El parcial va a incluir lo que se verá hoy y lo que se vea lunes y miércoles de la próxima semana. Entonces, miércoles ya lo estaríamos programando. Ya lo estaríamos programando. Yo ya estoy solicitando ahí las condiciones necesarias para hacerlo presencial. Hacer presencial parcial, desde luego, desde cuando lo programemos vamos a tener alrededor de 2 semanas, ¿verdad? Alrededor de 2 semanas. ¿Qué temas vendrían? Yo creo que todo lo visto hasta este miércoles que viene. Todo lo visto. Estaríamos hablando de todos los estadios de la sociedad y el tema de poder, que aún no lo hemos tocado, ¿verdad? Que es poder, porque nos falta todavía un estadio de la sociedad. Bueno, dos nos faltan. Ahorita vamos a ver si logramos culminar uno de, creo que sería el más importante de esta asignatura. Vamos a intentar culminar hoy, vamos a ser un poco breves, no nos vamos a detener tanto en algunos apartados para poder avanzar. Pero si ya no hay duda respecto a eso, ¿verdad? Yo creo que sí, ya no hay, ¿verdad? Yo tenía una, pero era sobre que vamos a hacer una presentación para exponer y aparte de eso haríamos un informe de la presentación que expondríamos. Sí, así es, así es. Ah, bueno. El informe lleva el formato OMRC o IMRD, ¿verdad? Y ya la presentación, pues el formato sería de los hallazgos, digamos, si usted dice, mire, yo quisiera, creo que lo que hay que presentar es esta gráfica, ¿verdad? Y hablar respecto a esta gráfica. Y para, para fortalecer esa calificación, vamos a hacer un análisis crítico de esta gráfica, ¿verdad? Porque hay algunos temas que una gráfica puede servir bastante. Hay otros que puede servir algún cuadro comparativo, ¿verdad? Algún cuadro comparativo. Algunos otros puede servir alguna línea de tiempo que se establezca por ahí, pero no tan a detalle, ¿verdad? Para eso sí serían necesarias las asesorías, para que no nos vayamos tan a detalle, ¿verdad? Pero sí, un informe escrito, los productos serían un informe escrito y un archivo que involucre las láminas de presentación que van a servir de auxilio para los 3 compañeros o compañeras que van a exponer. Recordemos que nadie va a saber si les va a tocar exponer o no, sino que llegado el día de su exposición, con ayuda de herramientas de el azar, vamos a seleccionar cuáles 3 compañeros y compañeras van a presentar los hallazgos de la investigación. Todos y todas vamos a tener que estar bien documentados, bien vamos a tener que estar ampliamente conocedores de los hallazgos que digamos con la investigación, ¿verdad? Para poder presentarlos de una manera
de una manera buena, ¿verdad? Por eso es que la fluidez y el manejo del tema es uno de los aspectos que más van a valer en esta calificación. Porque sí va a ser, no, lo que sí nos queremos evitar es presentaciones un poco tediosas, ¿verdad? Silencios largos, ¿verdad? Cuestiones bueno, vamos a tener que sobreponernos. Yo entiendo que algunos pueden tener fuertes dificultades para hablar en público, ¿verdad? Aunque estamos en modalidad virtual, pero algunos pueden tener dificultades, ¿verdad? Para expresarse. Puede haber alguien introvertido, pero en realidad, lastimosamente, vamos a tener que sacudirnos estas cuestiones, ¿verdad? Aquí en la educación superior no hay lugar para eso. Hay que hacer lo necesario, ¿verdad? Para sobreponernos a esas limitaciones que tenemos. Cada día podemos mejorar y estas pueden ser las oportunidades. Creo que la ruleta de repente los va a seleccionar y bueno, ese va a ser un desafío más en la vida de alguien que está comprometido con su desarrollo personal y profesional, ¿verdad? Ya no hay dudas entonces, ¿verdad? Vamos a compartirles esta Todo rúbrica. claro. De acuerdo. Vamos a compartirles esta rúbrica mientras yo ya preparo para presentar la clase de hoy. Disculpe, licenciado, una pregunta. No sé si escuché bien porque estoy teniendo problemas con la señal, pero dijo que de la clase de ahora y de la siguiente es que vamos a tener parcial. Y de todas las anteriores. Y de todas las anteriores, ¿verdad? No van a ser preguntas puntuales, sino que preguntas más que todo de análisis, ¿verdad? Algo parecido a la copia no va a poder tener lugar en ese examen, ¿verdad? Ya que se puede decir que no va a poder haber dos preguntas iguales, ¿verdad? Con preguntas iguales, pues, mire, el grupo es de 100 personas, ¿verdad? Alrededor de 100 personas. Entonces, con preguntas iguales, yo diría que lo más posible es que a mí se me pasen, ¿verdad? Creo que voy a validar algunas preguntas que sean iguales, que implique algo parecido a la copia, ¿verdad? Puede ser que se me escape, pero no sé, no recomendaría, ¿verdad? Tomar ese riesgo. ¿Qué tal y no, verdad? ¿Qué tal por cuestiones del azar leo una respuesta y luego la vuelvo a leer y de repente mi cerebro la tiene bien presente, entonces yo digo, mire, pues qué mal hacer después. Ajá, pregunta anulada, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, ajá. No, correcto, será, como les mencionaba, estoy ya solicitando las condiciones para hacerlo presencial, salvo que algo haya que se nos salga de la mano, como todo, aún no está programado, ¿verdad? Aún no está programado. Yo creo que vamos a solicitarlo para hacerlo a final de mes. A final de mes está previsto que van a empezar las exposiciones, pero si nos toca programar el parcial, porque ese día tenemos libre algún auditorium por ahí, si nos toca programar el parcial para el 24 que están estipulados, pues lo que va a pasar es que las exposiciones se posponen, ¿verdad? Se pospone una clase. Con eso no va a haber ningún inconveniente. Bueno, ahorita digamos que va a ser presencial, ¿verdad? El parcial va a ser presencial, que aún no está programado, ¿verdad? Aún no tenemos fecha de realización del parcial, pero que ya queremos hacerlo, ¿verdad? Yo he visto que ya tenemos intereses de hacerlo, ¿verdad? Es bien importante. Los primeros parciales de la carrera son bien importantes. Marcan un antes y un después en el estudiante para algunos casos, ¿verdad? Ok, vamos. Hoy sí. Vamos a dejar de presentar por acá. Vamos a irnos a nuestra presentación. Nos habíamos quedado en esta lámina, ¿verdad? Esto fue lo último que hicimos. Yo creo que con ustedes, previo a vacaciones, tuvimos un gran apagón de electricidad en
durante la sesión y ahí lo dejamos, ¿verdad? Recuerdo que medio por ahí, repartimos unos medios puntos y ya solo por WhatsApp me despedí de ustedes, pero nos quedamos por acá, ¿verdad? Nos quedamos por acá y es donde vamos a continuar. Entonces, una de las razones, yo creo que una de las razones de que esta asignatura involucra a la sociedad feudal junto con la capitalista es porque se entrelazaron cuestiones, elementos de la ideología, o se construyeron durante la sociedad feudal elementos y tuvieron lugar acontecimientos que iban a generar que surgiera la burguesía y el capitalismo como un estadio de la sociedad, ¿verdad? Entre esos, entre esos acontecimientos que dieron lugar a, a que fuese posible una ideología burguesa capitalista. Vamos a tener que burgueses hubo en la época feudal y burgueses hubo en la sociedad, y burgueses hay en la sociedad capitalista. Por eso es que los vemos aquí aunados, ¿no? Entre los acontecimientos, ¿verdad? Vamos a decir de buenas a primeras que en el Renacimiento del movimiento cultural, político, económico, filosófico, el Renacimiento, sin el Renacimiento, si no hubiese tenido lugar el Renacimiento, el capitalismo nunca se hubiera instaurado como un sistema económico, ¿verdad? O como una estructura social. Nunca pudo haber tenido lugar el capitalismo si no hubiese habido un Renacimiento. También el capitalismo no hubiera, el estadio capitalista de una sociedad no pudiese haber tenido lugar sin la ilustración, ¿verdad? Es también movimiento político, económico, cultural, filosófico, ¿verdad? No hubiese tenido lugar. Tan la ilustración, ya mencionamos el Renacimiento, ¿qué más? Eh, sin, sin la colonización europea de América y África tampoco, ¿verdad? También no hubiese tenido lugar el capitalismo como sistema, como como estadio de sociedad, ¿verdad? El capitalismo no hubiera podido representar lo que ahora implica si no hubiese existido la colonización de América y África. ¿Qué otra cosa podemos ver? Podemos mencionar el movimiento intelectual de los mercantilistas. ¿Qué son los mercantilistas, verdad? Los mercantilistas van a representar un movimiento intelectual que le iba a dar al mercado, ¿verdad? Un rol protagónico, un rol protagónico. Los mercantilistas iban a ser los primeros en mencionar que no debía haber ningún tipo de intervención con el mercado, ¿verdad? Son los primeros en teorizar respecto a una mano invisible que es la encargada de regular el mercado y que no debe haber ninguna fuerza concreta que de forma manifiesta trate de controlar el mercado. Entonces, si no hubiese existido el movimiento intelectual mercantilista, el capitalismo no lograba imponerse, no lograba surgir. También tenemos a los fisiócratas, ¿verdad? A los fisiócratas, a los representantes del movimiento intelectual de la fisiocracia, ¿verdad? De la fisiocracia, vamos a ver. Yo creo que con esto de la fisiocracia miren, en realidad es algo capaz de googlearse, ¿verdad? Es algo capaz de googlearse, pero vamos a ver con ayuda de ustedes para que esto no sea un monólogo de mi parte, ¿no? Vamos a seleccionar hacia al azar a alguien y le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar a quién le vamos a preguntar, vamos a ver. Alguien que yo tal vez identifique como que no participa, ¿verdad? Bueno, yo creo que hemos tenido buenos niveles de participación, todos me parecen que participan. Qué bueno, ¿eh? Pero como hay que seleccionar a alguien, ¿verdad? A ver, Linda Iscoy está por acá. Eso de los fisiócratas, de la fisiocracia, a qué le suena? O sea, cualquier comentario nos va a ayudar por acá a adentrarnos en este abordaje, No sé, ¿qué tal, Linda? ¿Yo? Sí, Linda Iscoy.
Buenas tardes, está por ahí, si no, pues, o fue quien avisó ahí en el grupo que solo iba a estar de oyente, ¿verdad? Yo creo, alguien avisó, pero en realidad no dijo el nombre, ¿verdad? No dijo yo soy tal persona y solo voy a estar de oyente, lastimosamente. Bueno, creo que vamos a preguntarle a alguien más, ¿verdad? Vamos a preguntarle a alguien más. Si por ahí Linda Scoy sigue de vacaciones, pues nada más. Decirle que pues sí tenga cuidado, ¿verdad? No voy a hacer que el mar esté picado o que el celular se le caiga en la piscina. O sea, hay que tener precauciones, ¿verdad? Las vacaciones, quizás está de vacaciones todavía, ¿verdad? Solo el celular está en la sesión. Pero por aquí vi una mano levantada. Yo creo que una mano algo tímida, rápido se bajó, ¿no? ¿Quién estaba por ahí? Ah, sí, dígame, Andrés. La pregunta la Compártame. pueden contestar, es que no la escuché muy bien. Ah, sobre un movimiento intelectual de los fisiócratas o la fisiocracia europea. No sé si le suena algo o qué comentario tendría respecto a eso, si ya lo había escuchado mentar o si... Bueno, primero va Connie y luego va Claudia. Compártanos, Connie. Funcionamiento de un sistema económico sin la intervención del Estado. Sí, yo creo que eso tiene más que ver con los mercantilistas, ¿verdad? Uno de los movimientos intelectuales que genera una base para que el capitalismo surja es los mercantilistas, ¿verdad? Pero otros son los fisiócratas o la fisiocracia. No sé, Claudia, a ver, Claudia, digan. No le escuchamos, Claudia, quizás está intentando hablar. Hola, ¿se me escucha ahora? Claro, claro. Sí, como le decía, licenciado, a mí igual se me venía a la mente algo económico o con algunas tierras ganadoras de riquezas. Algo así se me venía a la mente la palabra fisiocracia. Fisiócratas, Sí, perdón. tiene mucho de acuerdo, sí, tiene mucho que ver con las tierras y la riqueza, ¿verdad? Tierras y la riqueza, bien, Ya vamos a lo ver. contestaron, Lick. Es que se me apagó la computadora. Pero sí más o menos tenía una idea de qué es. A ver, díganos, Andrés, compartan. Es como algo económico que se desarrollaba así como ¿cómo se llama? Es que no sé cómo explicarlo, pero como que una teoría económica. De acuerdo, nos vamos a quedar con los insumos hasta ahora recogidos, ¿verdad? Desde luego de una teoría económica Es una escuela del pensamiento económico del siglo XVIII. correcto. Sí, correcto, una escuela de pensamiento económico, ¿verdad? Entonces, no sé si Claudia tiene otro comentario o nada más dejó la mano por ahí. Ah, ya la bajó, ok. Desde luego una escuela económica, una escuela de pensamiento económico, un movimiento intelectual, una corriente de pensamiento económico, ¿verdad? Del siglo XVIII, como menciona ahí, pero comenzó un poco antes, ¿verdad? Finales del siglo XVII. Aunque ese debate histórico siempre va a existir, ¿verdad? Cuándo comienza algo y cuándo termina, ¿verdad? Pero los fisiócratas van a tener un enfoque principal y es el hecho de teorizar respecto a el origen de la riqueza, ¿verdad? El origen de la riqueza en términos de la riqueza de un estado, de una nación, de una ciudad.
Entonces, estos fisiócratas van a decir que el origen de la riqueza se va a basar, la riqueza de una nación va a encontrar la capacidad que esta nación, que este Estado tenga de aprovechar los recursos naturales disponibles, ¿verdad? Entre más capacidad de explotar el medio ambiente, perdón, esos términos no se utilizaban. Entre más capacidad de explotar los recursos naturales, de beneficiarse de los recursos naturales tenga una nación, más rica va a ser, ¿verdad? Más rica va a ser. Posteriormente se consolidó esa idea en términos de control, ¿verdad? No tanto de cuánto vamos a aprovechar los recursos naturales, sino que la idea se transformó en términos de control. Entonces ya estaríamos hablando de control de los recursos naturales, ¿verdad? Y esa sería una de las ideas principales que el sistema capitalista ha implementado desde que surgió y lo sigue haciendo de forma voraz aún en nuestros días, pese a que la degradación ambiental ya nos está situando en una especie de crisis civilizatoria, ¿verdad? Aunque eso ya está teniendo origen. Los capitalistas lo que dicen es, no, pero es que es un principio capitalista, hombre, tenemos que aprovecharlo y entre más los aprovechemos, entre más los controlemos, más ricos vamos a ser, entonces lo vamos a seguir haciendo, pues, hasta el final, ¿va? Hasta el final, hasta que este planeta se eche a perder. Aquí, sí, porque si no lo hago así, estoy fuera de lógica capitalista, ¿verdad? Es una lógica de un sistema, de un estadio de la sociedad, ¿verdad? Porque vimos algunas ideas básicas de estadios de la sociedad anteriores que ahora en nuestros tiempos pasa a representar algo, hasta nos podríamos burlar, pues podríamos decir, qué bárbaros, como es que pensaban eso, ¿verdad? Qué bárbaros las decisiones que tomaban. No, de eso, qué tanta era la ignorancia, hombre, ¿por qué estaban tan ignorantes, verdad? Nosotros cuando lleguemos a un nivel de degradación ambiental estrepitante, las generaciones que sufran esas consecuencias, que el agua represente un privilegio, van a estudiar los libros, van a ver que antes el agua abundaba y de repente van a decir, hombre, pero es que cuando estaba el capitalismo, qué bárbaro, ¿cómo fue posible que vieran con estos ojos los recursos naturales, hombre? ¿Cómo es posible, hombre? Mira, dicen que había un volado que era Coca-Cola que explotaba los mantos acuíferos que en todos los países tenía poder, nadie le quitaba, nadie llegaba y le decía, no, usted se va de aquí, ¿verdad? Usted se va de aquí, por favor, ya esto usted me está afectando. ¿Cómo es posible? Y esas generaciones van a poder decir, ¿cómo es posible que allá por el 2024 fueran tan ignorantes, ¿verdad? ¿Cómo es que permitían eso? Y lo tenían en sus narices, ¿verdad? ¿Por qué lo permitieron tanto? Entonces, cuestiones así, ¿verdad? Un estadio de la sociedad avanza, un estadio de la sociedad que representa ya del pasado, nosotros lo criticamos, ¿verdad? Podemos decir, no, hombre, ¿cómo es posible que eran tan ignorantes, hombre? Pero en realidad la historia se repite, ¿verdad? La historia se va a repetir. Eso se está viendo aún en nuestros días. Ok, ya dimos a entender estas ideas, mencionamos algunos acontecimientos previos para que la burguesía se consolidara en una sociedad y representara la clase social dominante dentro de un sistema que se vaya a denominar sistema capitalista de la sociedad, ¿verdad? Un estadio de la sociedad capitalista. Entonces, ahora conviene ver cuál sería el rol propio de esta burguesía. ¿Por qué? ¿Por qué el rol propio? Porque estos burgueses, pues, del Renacimiento no hicieron tanto, ¿verdad? El Renacimiento había ocurrido varios siglos antes de las revoluciones burguesas, liberales burguesas, ¿verdad? Ellos no tuvieron nada que ver, pero se aprovecharon de eso que pasó y lo consideraron una base para el capitalismo, ¿verdad? Ellos no tuvieron nada que ver con la ilustración, pero dijeron, bueno, la ilustración, oigan, miren las ideas que surgieron en la ilustración, implementémoslas, ¿verdad? Miren los mercantilistas lo que hicieron, ok, retomemos esto, ¿verdad? Ya vieron lo que dicen los fisiócratas, ¿verdad? Ok, retomémoslo y convirtámoslo en principios básicos, principios fundamentales de la sociedad capitalista. Ellos no tuvieron mucho que ver ahí, pues, sin embargo lo utilizaron, ¿verdad? Pero ¿dónde sí tuvieron que ver? Ellos tuvieron que ver en las revoluciones liberales burguesas del siglo XIX. Entonces, como ya habíamos visto el origen de esta burguesía,
yace de los estamentos bajos de la sociedad feudal y que vivían en las ciudades o burgos, ¿verdad? El siguiente párrafo nos menciona que habitaban los burgos, el equivalente a las ciudades de hoy día. Estos iban a representar una clase social, podemos llamarle excluida, podemos llamarle reaccionaria, podemos llamarle clase social rebelde, oposición, llámele si quiere, ¿verdad? Este sector representaba la oposición de aquel tiempo, de aquel contexto. ¿Por qué oposición? Bueno, la iglesia tenía una palabra que lo que decía todos tenían que callarse, ¿verdad? Pero estos decían, no, señor, la iglesia puede decir lo que quiera, yo voy a hacer esto, yo voy a ser comerciante, no, yo voy a ser mercader, a mí no vale un pepino lo que diga la iglesia, ¿verdad? La nobleza salía por ahí diciendo tal cosa que por decreto real quedaba prohibido. No, ellos decían, no, por favor, no. Yo estoy al margen de todo esto, ¿verdad? Mejor me voy a ir a vivir allá donde están el montón que pensamos igual, que ya deseamos libertad, independencia del Estado, independencia del clero, la iglesia, ¿verdad? Entonces me voy a ir para allá donde están mis iguales, ¿verdad? Y esos eran los burgos, ahí estaban los burgueses, ¿verdad? Los reaccionarios, los rebeldes, los radicales, la oposición, ¿verdad? De aquel momento. Entonces, aquí vamos a ver que estos se consideraban libres y económicamente no dependientes, ¿verdad? De estas estructuras, como era la nobleza, como era el clero, ellos se consideraban independientes, no miraban en ellos una institución que regía sus vidas o que se atreviera a determinar qué hacían y qué no hacían, ¿verdad? Entonces nos menciona que eran mercaderes, artesanos, menestrales. También por aquí podemos mencionar algo parecido a los banqueros, ¿verdad? Eran banqueros, eran prestamistas, eran algunos hasta podría mencionar que eran empresarios, ¿verdad? Eran empresarios. ¿Qué tipo de negocio existía? Pues lamentablemente debemos mencionar negocios que hasta el día de hoy generan cierto tabú en nosotros, ¿verdad? Yo creo que una de las primeras expresiones de las empresas fue los servicios de trabajo sexual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué empresarios? Bueno, ellos se adueñaban, ¿verdad?, de determinadas personas, ellos nada más los administraban a estas personas que brindaban servicio sexual y ellos obtenían una rentabilidad de parte de esto. Entonces, lastimosamente ahí no podemos ubicar el origen de las empresas, ¿verdad? Si usted alguna vez hace un estudio y dice, ¿cuál es el origen de las empresas? Bueno, son menestrales, Bueno, estos menestrales, déjenme decirle que tienen mucho que ver con un estamento que cuya peculiaridad era urbana, a diferencia de los otros oficios que podría haber, este era urbano en realidad. Entonces estos menestrales se les asignó este nombre a diferentes oficios. Fíjese que si, por ejemplo, ¿verdad?, si alguien tenía algún conocimiento un poco amplio sobre, digamos, agricultura, ¿verdad? Decía, mira, que ese árbol, ¿querés que ese árbol sea grande, ¿verdad? Ok, entonces yo me voy a encargar. Yo te ayudo, yo te auxilio en esto, ¿verdad? Yo te auxilio en esto. Digamos que una venta de servicios, digamos que era una venta de servicios, esto de menestrales. También, digamos, ¿qué pasó? ¿Y cómo va tu actividad agrícola, verdad? No, cállate, que una carreta, que no sé qué, ¿verdad? Entonces estos estaban en lo urbano y decían, mira, tráemela, ¿verdad? Tráemela, yo te la reparo. El clero no andaba dando capacitaciones cómo arreglar una carreta, ¿verdad? La nobleza tampoco. Esto representaba, esa actividad tenía lugar en los burgos. Entonces, algunos oficios de hoy día hallan su origen en estos menestrales, ¿verdad? Personas encargadas de brindar soluciones, por así decirlo, ¿verdad? Escuchaban problemas de las personas y estos decían, ok, yo te ayudo en eso, ¿verdad? Yo te ayudo y págame tal cosa, ¿verdad? Págame tal cosa, voy a ir a tu casa, voy a ir a domicilio, cuestiones así, ¿verdad? Era un oficio bastante flexible.
De hecho, yo creo que la palabra mecánico proviene de aquí, fíjese, porque el mecánico es aquel que llega, te arregla algo y se va, ¿verdad? ¿Mecánico de qué? Mecánico automotriz es un tipo de mecánico, ¿no? Porque hay mecánicos de diferentes cosas, ¿verdad? Eh, creo que sí, mecánico viene de aquí, ¿verdad? Prestar servicios, brindar soluciones a cambio de un pago, ¿verdad? A cambio de un pago. De acuerdo, entonces, vamos a continuar con la presentación. Hoy sí nos conviene, en realidad nos conviene ya avanzar, porque yo quizás no lo pensaba así, pero ya vi que quieren un parcial, ¿verdad? Ya vi que quieren un parcial. Pronto, ¿verdad? La siguiente lámina nos dice, como estamos evaluando el rol meramente ya de la burguesía, ¿verdad? Estas burguesías van a haber impulsado en este siglo revoluciones burguesas o revoluciones liberales. Liberales por el hecho de exigir independencia de parte de las instituciones que detentan el Estado. Detentar es querer tomárselo, ¿verdad? Quererlo controlar. Y estos exigían independencia, ¿verdad? Reformas liberales, revoluciones burguesas, revoluciones liberales. Al proceso de cambio, y aquí vamos a tener algo bien importante, ¿verdad? Algo bien importante porque hasta el día de hoy genera determinado debate, ¿verdad? Es el tema de la violencia, ¿verdad? Un grupo lleva el causa estructural de la violencia en El Salvador, pero yo creo que aquí vamos a tocar el tema en términos de la evolución de la sociedad en términos de sus diferentes estadios, ¿verdad? Entonces aquí adquiere un mayor contraste las expresiones violentas, ¿verdad? Donde aquellos estratos menos privilegiados de una estructura social van a exigir determinados ser incluidos en esto, ser beneficiados con esto, o quitarle los privilegios a aquel, ¿verdad? Porque representaba un gran problema, que los privilegios los querían ellos. Entonces, todo esto ocurrió de forma violenta, ¿verdad? De forma violenta. Tenemos que comprender que cada cambio en una estructura social, cada cambio que ha habido, ha tenido entre su base acciones violentas, acontecimientos violentos, ¿verdad? De hecho, creo que, no, eso sería el tema del debate final de ciclo, sobre las revoluciones, ¿verdad? Las revoluciones en realidad siempre van a ser violentas, ¿verdad? Si no, no es revolución, dirían algunos, ¿verdad? Pero hay que tener un análisis bastante amplio sobre las revoluciones y saber que las expresiones violentas son normales, ¿verdad? Nuestra sociedad ha cambiado en base a eventos violentos, ¿verdad? Y alguien que crea que el cambio no se logra de forma violenta, pues esa persona pues, no está haciendo más que, no sé, ¿verdad? Hablar sin base, ¿verdad? Sin ningún fundamento. O como quien dice, no, pero es que eso ya tiene que cambiar, hombre, ya es 2024, eso ya no, ahí ustedes estarían bastante equivocados, ¿verdad? Bastante equivocados. ¿Por qué? Porque entre contextos violentos, entre un contexto violento A y un contexto violento B que ha generado cambios en la sociedad, hay veces que pasan varias décadas, ¿verdad? Nunca la violencia es una cuestión del pasado. La violencia siempre está ahí, latente, entre los grupos de poder y los grupos menos privilegiados de una estructura social. Siempre hay violencia, ¿verdad? Y cuando los intereses de uno se ven perjudicados, siempre tienen lugar acontecimientos violentos, ¿verdad? Lo que Israel está haciendo obedece a eso, ¿verdad? Lo que no sé si comenté en este grupo, de que Inglaterra pues nada más tomó la decisión, dijo, bueno, África, para mí África no ha sufrido lo suficiente, ¿verdad? Entonces, bueno, lancemos una bomba, ¿verdad? La República Democrática del Congo. ¿Por qué? Porque mis intereses se están viendo perjudicados. Entonces, bueno, que comience la violencia. Pero yo creo que algunos de ustedes pueden decir, no, para mí, violencia me recuerda lo que hacen las marchas, ¿verdad? Lo que hacen las manifestaciones, lo que hacen estas colectividades de personas. Eso es violencia para mí en la sociedad. Que Inglaterra le tire bombas al Congo, eso no es violencia, ¿verdad? O que
que hayan gobiernos represivos de vez en cuando Estados Unidos está perdiendo el poder en un país, para mí eso no es violencia, ¿verdad? Para mí eso no, la violencia es lo otro. Entonces la violencia a veces no la direccionamos bien. ¿Dónde identificamos violencia para el cambio de una sociedad? Ahí no lo dimensionamos, ¿no? Porque imagínense, cuando al pueblo, cuando a las clases bajas, un político les hace estorbo, hacen acciones violentas, ¿verdad? Vemos expresiones de violencia en las calles y otras expresiones en términos de protesta, ¿verdad? Pero no sé, a ver quién me ayuda respondiéndome esto. ¿Qué hace, digamos, qué hace Estados Unidos y qué hace la clase alta y dominante cuando un político les estorba? A ver. Ángela Jazmín, luego Carlos Fernández. Sí, en realidad abarcó bastante de la lógica a la que teníamos que llegar, ¿verdad? En efecto, a la clase dominante, y a los factores externos, llamémosle gobierno estadounidense, llamémosle gobierno de Inglaterra, ¿verdad? Eh, cuando un político les comienza a estorbar, en realidad llegan a los niveles más extremos de violencia, pues, y eso ha quedado demostrado una y otra vez en la realidad salvadoreña y latinoamericana, ¿verdad? Y latinoamericana. O no necesariamente debe ser un político. Hay veces que un movimiento político, ¿verdad? Cuando una ideología que contraria a la dominante comienza a esparcirse, bueno, a lo que recurren es a la medida última, pues, o sea, ellos no se andan, digamos, supóngase que por aquí algunos de ustedes tengan opiniones así, ¿verdad? De que no, para mí la violencia no es la forma de pedir cambios, ¿verdad? En la sociedad, digamos que por suerte hay varias Andreas aquí en el grupo, ¿verdad? Digamos que Andrea dice, no, para mí no debe ser violenta la forma en que explicamos las cosas, ¿verdad? Es cierto, los pobres pueden tener intereses o exijan derechos, exijan reivindicaciones, exijan que se les restituyan algunas cosas que le han quitado, ¿verdad? Pero para mí no lo deben hacer de forma violenta, ¿verdad? En realidad, pues, quedaría asustada esta persona de someterse a un estudio profundo de cuando estos grupos de poder ven que sus intereses van a ser perjudicados, han recurrido pues a cuestiones sorprendentes. Imagínense que medio de ideología comunista iba tomando por aquí en El Salvador y ocurrió lo del 1932, ¿verdad? Gran masacre indígena en que los miembros de la burguesía, creo que fue la última etapa en que los miembros de la burguesía daban la cara y se jactaban, ¿verdad?, del poder que tenían. Ya después han pasado un poco ocultos, siempre lucrándose del Estado. Pero ahí andaban prácticamente en una cacería de indígenas, ¿verdad? Andaban en una cacería de indígenas, andaban con los fusiles, cada quien competía a ver quién tenía el mejor fusil. Me imagino que hasta competían a ver quién había matado más indígenas y les decían comunistas, ¿verdad? Entonces directamente a la muerte. O sea, ellos se van a matar cuando los intereses están peligrando. Y así ha sido con políticos, ha sido con figuras populares. Por ejemplo, imagínese, la burguesía, Estados Unidos, los gobiernos militares, viles a la burguesía y a Estados Unidos en América Latina, mm, mataron mataron a artistas, a grandes poetas, ¿verdad? A grandes poetas, mataron bueno, yo creo que tendríamos, no, hombre, toda una tarde de hablar de eso, porque hay muchos eventos que en lo personal yo digo, no, es que es increíble, ¿verdad? Es increíble que aún ahora, cuando hablemos de burguesía, digamos, no, ya déjenlos en paz, todos tenemos derecho a ganarnos
a ganarnos una mejor condición de vida, déjenos en paz, por favor, ¿no? Si ellos lo han hecho de una forma con matonería, pues, con matonería, o sea, no hay nada que les haga acreedores de un respeto de parte de la población como nosotros, ¿verdad? Bueno, nos mataron a Pablo Neruda, pues imagínense, mataron a Pablo Neruda. Una autopsia reveló recientemente, ¿verdad? Otros cantantes famosos, ¿verdad? Políticos bastante populares, han cometido esas cuestiones que uno dice, bueno, entonces hablo de violencia, ¿de qué estoy hablando? Hablo de violencia en sus diferentes expresiones, ¿verdad? Cuando usted diga, no, es que la violencia nunca ha sido la solución en temas de política, no, hombre, usted está más perdido que saber qué, pues, usted está más perdido que saber qué, porque eso es precisamente la solución que se implementa, ¿verdad? La burguesía, cada vez que, ¿qué está pasando? Pucha, la tenemos difícil, bueno, que se desate la violencia, pero arrestemos, golpeemos, asesinemos, ¿verdad? Desaparezcamos a X, Y, Z figura, o veamos cómo neutralizamos esto, matémoslos a todos, ¿no? Rapidito, en un 2x3, ¿verdad? No se anda tocando las agallas, no anda con... Pero usted me imagino que si ve una marcha donde está una llanta encendida, wow, usted ya no puede con eso, ¿verdad? Para usted eso es demasiada violencia, para usted eso es inconcebible y es imperdonable, ¿verdad? No, hoy que vi esto yo jamás voy a perdonar eso que puede ver. Para usted, ¿verdad? Para muchos de ustedes. Y ahí estaría una ideología, ahí estaría imperando una ideología, ¿verdad? Es la ideología esa de que el derecho faculta, ¿verdad? El derecho legitima, la cultura legitima, ¿verdad? Está bien que maten a miles de indígenas, pero no está bien que quemen llantas en la calle, ¿verdad? Cuestiones así vamos a ir poniendo en vilo en el resto de la clase. Quiero ver, muchos nos detuvimos en esto de la violencia. Yo quería no detenerme tanto, pero ya ven siempre. Si no que diera la palabra a los demás que tenían la mano levantada, pero vamos a dar más oportunidades de participar después, pero lo importante es avanzar, ¿verdad? Entonces, es de forma violenta que del feudalismo se pasa al capitalismo, ¿verdad? Por esta clase social que era la clase baja, que es la burguesía, y que realizó estas revoluciones burguesas de forma violenta. ¿Y qué expresiones de la violencia vamos a tener en estas revoluciones? Todas las que usted se imagine, ¿verdad? La clase que ahora es la burguesía, que es la clase de guantes blancos, que camina solo en alfombras rojas, en realidad llegó al poder así, como usted lo está leyendo, ¿verdad? Si usted creía otra cosa, pues hoy es el día, ¿verdad? Hoy es el día de comenzar a dudarlo, ¿no? No es por bonitos que están ahí, ¿verdad? No es por bonitos, no es porque son de otro país que tienen ese poder, no es porque son listos empresarios, oh, wow, qué inteligentes son, por eso es que son ricos. No, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Todo este estadio de la sociedad capitalista en el territorio que haya sido, está manchado de lodo y sangre, dirían algunos pensadores, ¿verdad? Tiene lodo y tiene sangre digamos, esa imagen que representa, ¿verdad? Son una facha, pues, ¿no? Yo creo que hay varios ejemplos, en la realidad salvadoreña, pero hay un grupo que tiene esa temática que nos lo va a exponer de mejor manera. El otro párrafo de nuestra presentación continúa hablando de las revoluciones burguesas. Va a decir que estas revoluciones fueron impulsadas por crisis económicas y crisis políticas, ¿verdad? Donde había abismales desigualdades entre el pueblo y la nobleza, entre el pueblo y la clase política dominante, ¿verdad? Por lo cual, solo de este apartado usted puede analizar y decir, bueno, entonces las revoluciones ya vimos que son violentas, ¿verdad? Que no hay otra forma de hacer una revolución más que la violencia. Sin embargo, estas revoluciones, cuando esta clase que estaba, digamos, era una clase baja que a través de revoluciones llega al poder, porque yo creo que la mayoría de personas, cuando habla de revoluciones, a los revolucionarios los tacha, ¿verdad? Y dicen, no, qué bárbaro, qué revoltosos, no, a mí me caen, que no sé qué. Bueno, usted debe saber que la clase dominante actual en un momento fueron los revolucionarios, ¿verdad? De su época, fueron los revolucionarios, fueron los reaccionarios. Entonces las revoluciones es como
esto estaría como el fenómeno de la migración en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué migra la gente? Bueno, por la historia de éxito de los otros que migraron, ¿verdad? ¿Por qué se impulsaron las revoluciones? ¿Por qué se impulsa una revolución? Por la historia de éxito de otras revoluciones, ¿verdad? Esta es una de las tantas revoluciones exitosas del mundo, de la historia, la revolución burguesa, que fue violenta, ¿verdad? Eso nunca tenemos que olvidarlo, que fue violenta y por eso es que la burguesía hasta nuestros días es violenta. Vamos a ver. Impulsada por crisis económica y crisis política y la desigualdad entre el pueblo y la clase dominante. Entonces, imagínense, revoluciones va a haber siempre que existan crisis económicas en un sistema, siempre que existan crisis políticas y siempre que haya desigualdades entre la clase, entre el pueblo, entre el sector más desprotegido, más desfavorecido y el sector más privilegiado, ¿verdad? Entonces esa es la realidad aún en nuestros días, ¿verdad? Por eso es que quizás cuando eso ya no exista, yo voy a ser partícipe de una ideología conservadora, que yo no quiera que las cosas cambien. No, así están bien, defendámoslo porque así estamos bien. ¿Por qué? Es que ya no hay crisis. Y el pueblo vive igual que la clase dominante, ¿verdad? El pueblo vive igual. Entonces, para mí, y aquí ya no cabe ninguna revolución, ¿verdad? Pero, mientras la situación esté como están, que yo creo que, no sé, que levante la mano quien crea que entre la clase dominante de nuestro país y las clases bajas de este país, no hay ninguna diferencia. No sé, o sea, porque pues sí, ¿verdad? Enfoques los hay muy diversos. Alguien puede decir, no, para mí, o mencióname unos apellidos de la clase alta salvadoreña. Vamos a ver, creo que eso le puede hacer un poco más interesante. Algunos apellidos de la clase alta salvadoreña que surjan por ahí. Los Griet, Sol, Por ahí. Bukele. Por ahí. Sí, también ya vi que los conocemos bastante, ¿verdad? Sí, los Poma, los Quiroga, correcto. Los Imán, así es. Todos pasan a ser un mismo grupo en el siglo anterior, ¿verdad? Y hoy, aunque los discursos políticos traten de darnos una imagen de que están en pugna, en realidad todo es un espectáculo, ¿verdad? Todo es un show. Los apellidos están casados entre sí, ¿no? Y casados de forma literal, pues, casados entre sí. Hay un gran grupo de personas que viven por ahí, por zona exclusiva de la Libertad y del Escalón, que ellos, el apellido es Simán Bukele, ¿verdad? Son dos apellidos casados pero que de repente cualquiera puede decir, no, es que esos están enemigos. No, esos son grandes enemigos, mire, usted porque no ve cadenas nacionales me puede decir, pero ahí le tira hate, le tira hate ayer, ¿verdad? Y en realidad los dos apellidos están casados, ¿verdad? Apellidos casados representan la misma cosa, ¿no? Representan han cerrado trincheras, por eso es que el Estado salvadoreño y en la realidad salvadoreña usted no va a ver ningún cambio, ¿verdad? Ningún cambio. A 5 años de este nuevo gobierno, ¿qué cambió? Y uno dice, no, pero es que cambió esto, no, a nivel estructural no cambió nada, ¿verdad? No cambió comunidades árabes, correcto, José Roberto, correcto. Las comunidades, bueno, vamos a explicar su origen creo que más adelante, ¿verdad? Pero ya vimos, cuando ustedes me digan que cada uno de nosotros vive igual que los Girola, que los Imán, que los Pomos, entonces yo voy a decir, caray, aquí ya no va a haber ninguna revolución, ¿verdad? Porque no hay desigualdades. Siempre y cuando haya desigualdades está latente la posibilidad de una revolución. ¿Qué motiva esta revolución? Aquí nos dice que crisis económica y política, ¿verdad? Y las grandes expresiones de desigualdad. Sin embargo, ahora estamos un poco pasivos, ¿no? ¿Por qué es eso? Eso ya sería una preocupación de alguna cátedra de política, ¿verdad? De ciencias políticas. Vamos a continuar nosotros. Algunas revoluciones burguesas proponen el sufragio. Aquí me detendría, pero yo creo que vamos a darle de largo, ¿verdad? Nada más la burguesía le convenía un sistema representativo político. Tenían entre sus lineamientos, como ya habíamos visto,
el Renacimiento, ¿verdad? El Renacimiento era traer todo lo bueno de Grecia y Roma al contexto capitalista, al contexto europeo. Entre esos venían las nociones democráticas e impulsaron el sufragio, ¿verdad? Pero también para entender, para meternos de lleno a una ideología hallada en un sistema capitalista, tenemos que evaluar algunos lineamientos que algunos autores proponen, ¿verdad? Y es entender la ética protestante como ideología que dio lugar a la instauración del capitalismo como un sistema de dominación total. Entonces nos dice que tanto en el estadio feudal como en la capitalista encontramos un sistema de ideas, ¿verdad? En torno a la relación de nociones protestantes que van a dar explicación a la composición social y económica de las sociedades, entre paréntesis de algunas, ¿verdad? Porque hay diversas regiones en el planeta, ¿verdad? La ética protestante, como fue concebida, implica ideas contrapuestas a las del catolicismo romano que había dominado la Edad Media. Entonces, ¿cuáles ideas contrapuestas van a ser estas? Vamos a comenzar mencionando lo de la predestinación como forma de salvación y no por las obras, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el capitalismo los escrúpulos representan una debilidad, ¿verdad? Para un empresario. ¿Por qué? Porque la salvación no es por lo que hagamos, ¿verdad? Ya estamos predestinados, quién se va a salvar y quién se va a condenar. Entonces lo que hagamos pasa a un segundo plano, ¿verdad? Pasa a un segundo plano. Los intereses económicos se pueden anteponer ante todo y posteriormente continuar, ¿verdad? No, y es que si me voy a salvar, me voy a salvar, ¿verdad? O si me voy a condenar, me voy a condenar. Lo que yo haga no tiene mayor implicación, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Imagínense, ¿verdad? Hay unos registros fronterizos, aduanales, no sé cómo se les podría llamar, ¿verdad? De agencias comerciales, asociaciones comerciales inglesas, ¿verdad? Ellos registraban diariamente en el siglo XIX, registraban diariamente provenientes de África, registraban diariamente, quiero enfatizar, cada día, ¿verdad? 160 colmillos de elefantes africanos, ¿verdad? ¿Eso qué significaba? Significaba que los ingleses, tan finos, tan santos, tan refinados, tan civilizados, ¿verdad? Andaban en África, se encontraban 80 elefantes cada día y decían, bueno, le voy a quitar la vida, ¿verdad? Y no matemos a este animal, pues mi interés económico está en esos colmillos de marfil, ¿verdad? En esos colmillos de marfil está mi interés económico. Digamos que andaban cualquier fin de semana, se encontraban a los 80 elefantes y procedían a quitarles la vida, ¿verdad? Para obtener sus colmillos. Me imagino que la siguiente semana podían estar tranquilamente en misa, ¿verdad? Un domingo podían estar tranquilamente en misa y recibir la comunión. Ahí no había pasado absolutamente nada, ¿verdad? Estamos hablando de los escrúpulos. El ejemplo que pongo sería un poco para entender la falta de escrúpulos en un capitalista, en un capitalista individualista o un capitalista mercantilista o un capitalista fisiócrata, como ya lo vimos, ¿verdad? Porque recuerde que los fisiócratas decían que entre más control o entre más puedas explotar los recursos naturales vas a ser más rico. Entonces era una idea que se tenía entre ceja y ceja y por eso se actuaba así, pero no solo eso, ¿verdad? No es que un fisiócrata se iba a parar ante todos y iba a decir, miren, este es mi libro, léanlo. Y en base a ese libro los ingleses actuaban, ¿verdad? No, también tenían cuestiones culturales como la ética protestante, que aquí ya tenía unos siglos de estar vigente, y que decía que la salvación era predestinada y no era por obra, ¿verdad? Entonces en eso se basaban, hallaban su basamento cultural, su basamento religioso para actuar de la forma que actuaban. No había ningún problema, ¿verdad? Creo que hoy en nuestros días cualquiera puede decir, uy, no, qué bárbaro. Me imagino a los pobres, 80 elefantes. ¿Qué le hacían a esos cabrones europeos, verdad? ¿Qué le estaban haciendo? 80 elefantes diarios. Es decir, no, claro, hoy nuestros escrúpulos ya son diferentes, ¿verdad? El mismo sistema ha dado lugar a que los escrúpulos tengan cabida en un sistema, ya que nuestros escrúpulos también representan una oportunidad de dinamizar el mercado, ¿verdad? De repente van a decir, mire, esto ayuda a los elefantes, cómpralo, ¿verdad? Pero lo compramos. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Solo es un ejemplo. Pero sí, lo de los 80 elefantes diarios sí es cierto. De hecho, si usted va
Me imagino que si vamos a poner un ejemplo nada más aquí, con permiso de los asistentes, digamos que Fátima de Los Ángeles, Connie Ailín y David Alfredo Gaitán van de viaje a Europa, ¿verdad? Van de viaje y se van a Londres. No, hombre, que ahí van a ver unos monumentos tan bellos de marfil, estatuas de marfil bellísimos, bellísimos. Hasta pueden tomarse fotos, hacer videollamada. Mamá, papá, mira, mira dónde andamos, mira qué chiva esta estatua, ¿verdad? Pero detrás de esa estatua de marfil, usted puede imaginarse ya qué está, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho que está? Y entonces usted dice, qué desarrollado Inglaterra, ¿verdad? No, miren qué bonito, ¿verdad? Toda esa belleza viene, así como el ejemplo que he dado anteriormente, viene chorreando lodo y sangre. ¿Cómo es que estos países logran ese nivel de desarrollo y ese nivel de imposición cultural para que digamos, no, Londres es chulada, ¿verdad? Chulada, chulada, vieras los museos que hay, ¿verdad? Vieras los monumentos que hay. Mira, esto es de puro marfil, papá. Qué chulada, ¿verdad? Qué chulada. Pero lo que trae, lo que tiene de trasfondo es aberrante, ¿no? Vamos a continuar con esta idea de la ética protestante. La ética protestante, en contraposición a la ortodoxia católica, va a decir que el trabajo es gracia de Dios, ¿verdad? El trabajo es un valor, el trabajo es un valor. Entonces, para que el capitalismo iniciara, se necesitaron fábricas atestadas de seres humanos, ¿verdad? Fábricas con un montón de mano de obra, que en 1 metro cuadrado pasaban las 8 horas del día. Tenían que pedir permiso para ir al baño, tenían que alimentarse en determinado número récord de minutos, porque tenían que seguir produciendo. Pero este trabajo era visto como gracia de Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que tengo trabajo. No, es una bendición de Dios el trabajo. Entonces, pero no había leyes que obligaran a las personas a trabajar en una fábrica, ¿verdad? Pero de forma cultural el trabajo era visto como algo valioso, algo que nos sabe escribir un call center, dice David Alfredo Gaitán. Mire, pues sí, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Entonces, ¿verdad? Este elemento cultural de una ética protestante en el cerebro de las personas iba a generar que esto fuera posible, ¿verdad? Un capitalismo como este de call center, ¿verdad? Fuera posible. Uno puede decir, no, licenciado, pero es que también la necesidad, pues, la necesidad, licenciado, eso sí, es que las personas estuvieran en la fábrica. Fíjate que no, ¿verdad? En la historia hemos visto que las condiciones naturales, las condiciones concretas de una persona no las obliga a actuar, ¿verdad? Porque si no, ustedes y yo, ante la canasta básica tan cara de este país, ante el encarecimiento de los precios de todo, ustedes y yo, en lugar de estar recibiendo clases, ya estaríamos planeando una revolución, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que las condiciones concretas de un grupo poblacional, de las personas, no necesariamente los van a impulsar a hacer algo que el sistema quiere o como quiera que hagamos, ¿verdad? Sino que esto tiene que ver más con cultura, ¿verdad? En este caso, lo que no nos impulsa, lo que nos impide aquí, si usted y yo estuviéramos en una revolución, es esas nociones, ¿verdad? De que que no hay que hacerlo de forma violenta, no podemos hacer nada, ¿verdad? Esa especie de neutralidad que tenemos mucho, ¿verdad? No, si es que no podemos hacer nada, ¿verdad? Y yo les pregunto, mire, los políticos para qué están, ¿verdad? Los políticos para qué están, el presidente para qué está, cuál es nuestro rol respecto a nuestros gobernantes. Algunos hasta pueden decir que puede ser luchar por ellos, pero no hay que luchar por ellos. Algunos pueden decir, creo que nuestro rol es defenderlo, ¿verdad? No, defenderlo, Lick. Algunos pueden decir, apoyarlo, Lick, apoyarlos. Y bueno, pues qué tremendo, ¿verdad? ¿No? Sí, quizás por eso no hago el sondeo, ¿verdad? Que es por eso no hago el sondeo, porque me puedo decepcionar, puedo entrar en depresión y voy a tener que irme a un retiro yo solo, ¿verdad? Este fin de semana. Y creo que ni dinero tengo, la vacación lo deja quieto a uno. Vamos a continuar, pero permítame, Carlos Fernando, díganme. Sí, hola, Lick. No, comentarle que hay gente que también dice que a los gobernantes Dios los pone, hasta ese nivel llegamos. Terrible, ¿verdad? Esa gente está un montón de siglos atrasado, ¿verdad? Si alguien cree eso, pues está un montón de siglos atrasado, pero para que no suene peyorativo, si usted cree eso, pues usted nada más lo que puede pensar es que nació 6 siglos tarde, dígase usted mismo, ¿verdad? Yo nací 6 siglos tarde, ¿verdad? Porque esa idea, creo que en el siglo XIV
No, hombre, usted hubiera representado un erudito, pues, un intelectual. Pero ok. Sí, no, terrible. Yo creo que nuestro rol con los gobernantes siempre es exigir, ¿no? Exigir. No hay otro, es que no hay otro. No sé ni siquiera por qué un discurso ha llevado a debate esa cuestión, ¿verdad? De que qué más vamos a hacer con nuestros gobernantes más que exigir. Entonces, exigir es la plana que debemos hacer, ¿verdad? Muchos dicen, no hay que hacerla, ¿verdad? No, mejor no me meto. Yo no me meto en política. Bueno, ahí comienzan los problemas, ¿verdad? Tenemos también en esta ética protestante. Bueno, pero permítanme. En el trabajo como valor y como gracia de Dios, todos se fueron a atestar en la fábrica. Imagínense, algunos podían hacer zapatos ellos solos. No, yo soy zapatero, ¿verdad? Pero ¿por qué este zapatero deja la comodidad de su hogar y se va para una fábrica a trabajar en condiciones de call center, como me dicen compañeros, ¿verdad? Algunos pueden decir, no, que yo soy albañil. Sí, pero ¿por qué este albañil se puede trabajar en una fábrica de muebles en condiciones de call center, ¿verdad? Y lo digo por el ejemplo del compañero, ¿verdad? No es que yo quiera agarrar así, en estas condiciones. Pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué? Bueno, es por este elemento cultural, esta dominación cultural que cada revolución de acá en adelante, desde esta revolución burguesa, va a comenzar a practicar. Siempre una revolución va a tener objetivos culturales, ¿verdad? Por eso estas personas dejaron esos trabajos, porque, no, es que aquello es trabajo. Lo que yo hago en mi casa no es trabajo. ¿Qué es? Artesanía, o ¿qué es? Un oficio, hombre, un pasatiempo, no sé, aquello es trabajo. Y esa idea se implantó bastante en Europa cuando el capitalismo estaba iniciando, ¿verdad? No, trabajar es estar en esta fábrica, punto. Y eso es bien visto por Dios y por eso es que estas fábricas se atestaron. Vamos a ver, el ahorro como devoción a Dios. Esta fue otra idea de la ética protestante que dio origen a un capitalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el capitalismo, uno de sus grandes principios es la acumulación de capital, ¿verdad? Es no gastarlo y si es posible esperar hasta reinvertirlo para obtener mucha más ganancia. Entonces, uno dice, cualquiera de ustedes puede decir hoy en día, pues no, si esto es lo normal, así es como debe hacerse, sí, pero antes de esto, eso no tenía cavidad en nuestros procesos mentales, ¿verdad? Esto no tenía cavidad. Entonces, mira que yo tengo esto que puedo vender, decían los comerciantes siglos antes de esto, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es saciar mis necesidades, ¿verdad? Entonces hasta te lo puedo cambiar, ¿verdad? No necesariamente necesito moneda, ¿verdad? Te lo puedo cambiar. Y mire, ¿cuánto vende eso? Tal cosa, pero como ya vi que tengo bastante comida para esta semana, lo puedo vender barato. ¿Por qué? No tengo tanta necesidad ahorita, ¿verdad? Lo puedo vender barato. No, aquí todo eso tuvo un punto de quiebre, ¿verdad? Ya la acumulación era el objetivo, la acumulación de capital para reinvertirlo y volver a ganar más. Entonces, la ética protestante genera estos procesos mentales que da origen al capitalismo. Un poco desintencional, un poco de forma sin intención, llamémosle así, ¿verdad? Porque tuvo su ventaja. La ética protestante, si algo positivo tuvo que ver, fue en crear esa cultura en las personas que le quitó poco a poco el poder a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia católica ortodoxa. Poco a poco le fue quitando ese poder y por eso es que pasamos del feudalismo al capitalismo, ¿verdad? Le quitó poder, por eso es que no hay nada neutral, ¿verdad? Mientras la ética protestante le quitaba poder a los intereses de la nobleza y del clero, favoreció a la burguesía, ¿verdad? Entonces, por eso es que la neutralidad en realidad no existe, ¿no? También gastar en caprichos que tenemos por acá tachado es porque en realidad era totalmente mal visto, ¿verdad? Por la ética protestante, gastar en caprichos. Solo se gastaba en lo necesario, solo se gastaba en cuestiones, en cuestiones fundamentales, por así decirlo. Sin embargo, esto se utilizó de parte de la burguesía como un arma de doble filo, ¿verdad? Esta noción de no gastar en caprichos. ¿Por qué? Porque en realidad luego, una vez instaurado el libre mercado, se podía vender y producir lo que sea. Y ahí tendríamos un problema, ¿verdad? ¿Cómo es que
No, ya cuando el mercado se iba acabando, ya comenzaban a producir cosas hasta innecesarias, pero necesitaban que hubiese gente que lo comprara, ¿verdad? Entonces, esto de no gastar en capricho va a ser una idea capitalista que solo va a servir para darnos a entender que por eso el empresario millonario es un empresario millonario. ¿Por qué? Él no gasta en capricho. Y eso es totalmente falso, ¿verdad? De hecho, serían quienes más gasten en capricho. Los mendigos igual condenados era también una idea protestante fuerte, ¿verdad? No había por qué darle limosna a un mendigo porque ya era alguien condenado, ¿verdad? En lugar de eso, mejor ahorrarlo e invertirlo. La ética protestante tenía estas ideas, tal vez ahora usted no las perciba, si asiste a una iglesia protestante, tal vez usted no las perciba, ¿verdad? Porque el discurso ha cambiado, pero para instaurar el sistema capitalista, esta fue una idea en la que se basó, ¿verdad? No hay que dar limosna, no hay que dar no me acuerdo qué otro nombre se le conocía, ¿verdad? No hay por qué hacerlo, ¿verdad? Ya están condenados. Los mendigos son condenados. Eh, en, en contraparte, los que ahorran, los que invierten, ellos van a ser salvos. En realidad, así lo establecía la ética protestante. Usted puede googlear alguna de estas características después por si cree que trato de embaucarlo, ¿verdad? No, nada que ver. Vamos a avanzar más, sino que abriría yo el micrófono para... Esta sería la lámina más densa que hemos visto en lo que va del ciclo, ¿verdad? Es tan densa que hasta tiene en la parte inferior una tarea, pues imagínese el nivel de densidad de esta lámina, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, hay algunos principios burgueses capitalistas que se instauran como ideología en un estadio de la sociedad capitalista. Entonces, ¿cuál va a ser esta? El de libre mercado, ¿verdad? Libre oferta, libre demanda, significa podemos intentar vender lo que queramos. Copiado, David Alfredo, copiado. Podemos intentar vender lo que queramos y podemos comprar lo que queramos, ¿verdad? Por eso es que aquello de no gastar en caprichos, eso se va a ver doblemente utilizado de parte de la burguesía, ¿verdad? Todo este libre mercado no hubiese sido posible sin el enfoque de los mercantilistas siglos antes, ¿verdad? De creer que el mercado debía ser libre, nadie debía regularlo, nadie debía hacer nada para transformarlo. Y en esta realidad se iba a poder vender lo que quisiera y las personas iban a poder comprar lo que quisieran, ¿verdad? El libre mercado ha ocasionado más problemas que beneficios a este planeta en sí, ¿verdad? Pero a las clases económicas dominantes y políticas les ha ocasionado nada más beneficios, ¿verdad? Tenemos ahí que si hacemos una evaluación ética, una evaluación moral de los avances del libre mercado, entraríamos en un debate amplio, ¿verdad? ¿Para qué ha servido el libre mercado en el mundo? Solo ha servido para las clases económicas dominantes y han utilizado como herramienta el aparataje estatal, ¿verdad? El aparataje estatal, las leyes, los ministerios, crean las condiciones para que el libre mercado solo beneficie a ellos. Tenemos también el individualismo. ¿Qué es este individualismo? Este individualismo tiene su fundamento en el Renacimiento, ¿verdad? El hombre como centro de todo. Entonces el hombre iba a ser el ser humano, ¿verdad? Ya siendo más inclusivo. El ser humano es el centro de todo. El ser humano iba a gozar de independencia de parte del Estado e iba a gozar de autosuficiencia. Iba a gozar quiero ver, hay otro término por ahí, siempre se me escapa ese término. Pero ok, no iba a depender del Estado, no iba a depender del clero, ya no iba a depender de estructuras políticas, pero este individualismo también ha sido aplicado cuando se vendió los principios capitalistas, cuando se vendieron, dijeron, sí, todo eso tiene razón, es cierto, la cuestión aquí ha sido cómo se aplicó, ¿verdad? Porque esta cuestión del individualismo ha sido aplicada de forma desigual, ¿verdad? El Estado lo ha aplicado de forma desigual, es decir, si, por ejemplo, si un pobre llega, digamos que a casa presidencial, hoy en la tarde, digamos que llegó, y expone sus problemas y sus carencias, le pueden decir, no, pero es que mire, usted tiene que trabajar, ¿verdad? Usted vea por sí mismo, ¿verdad? Usted es autosuficiente, usted no sé qué, ¿verdad? A menos que hayan camarógrafos ahí, ¿verdad? Ahí cambiaría un poco el discurso de lo que le podrían responder.
pero o tal vez mejor beneficien a los camarógrafos para que no graben y no le den nada al sujeto, ¿verdad? Ahí se le aplica un enfoque individualista en el capitalismo, ¿verdad? A los pobres. Sin embargo, cuando son altos burgueses, clase económica dominante, pues ahí el Estado se muestra a sus órdenes, ¿verdad? Se muestra de rodillas. El Estado se muestra de rodillas siempre. Los Estados se han mostrado de rodillas, dicen, bueno, ok, que no sé qué. Te voy a ayudar, voy a poner una ley, ¿verdad? Voy a poner una ley que te ayude, ¿verdad? Que les ayude a ustedes, la clase dominante. Y ponemos leyes, ¿verdad? Se promulgan leyes a favor de la burguesía, a favor de la élite económica, y esto, como la neutralidad no existe, afecta a los sectores más desfavorecidos, ¿verdad? Tenemos ejemplos salvadoreños, tenemos ejemplos regionales que esto viene a representar una verdad absoluta, ¿verdad? Y tiene que ver con el tercer punto también, la abolición de las tierras comunales y ejidales en El Salvador y en Latinoamérica, ¿verdad? Le quitaron las tierras a los pobres y se las dieron a los ricos. Si usted cree que eso es mentira, pues en realidad estaríamos hablando en dos idiomas diferentes, ¿verdad? Porque los estados europeos, para instaurar el capitalismo, los estados latinoamericanos, para meter el capitalismo, el estado salvadoreño, para meter el capitalismo, le quitó la tierra y los medios de producción a los pobres y se los dio a los ricos, ¿verdad? Esa es una verdad absoluta. En realidad sí, creo que si alguien cree que eso es mentira, en realidad, pues sí, claro, sería prácticamente estar hablando dos idiomas diferentes, ¿verdad? O prácticamente usted estar en una cuestión ya un poco soberbia, ¿verdad? Ya sería soberbia la suya, no sería un punto de vista, no, ya sería soberbia, ¿verdad? Esa verdad absoluta, cada salvadoreño la tendríamos que tener presente en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Porque nos ayuda mucho, nos ayuda a entender por qué los pobres son pobres, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de la pobreza? Yo creo que ya estamos ayudando demasiado a, a no, ¿verdad? Yo creo que estamos ayudando a algún grupo de investigación por ahí, ¿verdad? ¿Por qué los pobres son pobres en El Salvador? Usted, antes de culpar a los mismos pobres, usted tiene que irse a eventos históricos anteriores, como aquel hecho, ¿verdad? En que se crea una clase privilegiada a la orden del desarrollo estatal. ¿Qué significa? Que cuando al Estado salvadoreño le iba bien, a esa clase le iba bien, a los otros ya no, ¿verdad? Los mantuvo al margen porque les quitó la tierra, les quitaron los medios de producción. Otro ejemplo puede estar en el caso que sucedió más que todo en Santa Ana, ¿verdad? Con el apellido Palomo, que el Estado decomisó todo lo que se ocupaba para fabricar zapatos. En su momento lo decomisó, incluso había ordenanzas que estaban encargados de no dejar que nadie anduviera haciendo zapatos, ni siquiera lustrando zapatos, ¿verdad? Posteriormente sale por ahí, hola, buenas tardes, nosotros somos la familia Palomo y esto se llama ADOC. Esto se llama ADOC. ADOC se va a encargar de calzar a todo El Salvador, ¿verdad? Gracias al Estado por haberme quitado la competencia, ¿verdad? Entonces, ahí pasó lo mismo, es decir, le quitan los medios de producción a los pobres y privilegian a un sector determinado. Ese es el origen de la pobreza. Aquí y en América Latina y en Europa, ¿verdad? En Europa va a tener una expresión mucho más marcada, ¿verdad? Más que todo puede ser cómo le quitaron todos los recursos a América y cómo le quitaron todos los recursos a África y ellos se apropiaron de eso, ¿verdad? ¿Por qué Europa es así? ¿Por qué África no es como Europa? Usted ahí haya las explicaciones, ¿verdad? ¿Por qué América Latina no es como Estados Unidos? Usted ahí haya las explicaciones. Otro principio sería la acumulación de capital. Ya lo mencionamos, por eso es que no nos vamos a detener mucho por acá. Otro principio burgués puede ser el trabajo asalariado. Para usted el trabajo asalariado es lo más normal del mundo ahora, ¿verdad? Pero aquí representó toda una innovación para instaurar un sistema social, una sociedad, ¿verdad? Este trabajo asalariado va a representar que todas las personas dependan, ¿verdad? Una dependencia total de este salario, una dependencia total de esta empresa de propiedad privada, ¿verdad? Alguien trabaja en un lugar que no es de uno, ¿verdad? Que no le pertenece. Uno trabaja en un lugar donde es de alguien más, ¿verdad?
cuando en El Salvador quitaron las tierras, a las personas no les quedó más que ser colonos, ¿verdad? Trabajar en la tierra del patrón, que la tierra quizás era del antes, pero ahora ya es del patrón, ¿verdad? ¿Por qué? El Estado así lo dispuso, ¿verdad? Y lastimosamente los apellidos que controlaban el Estado cuando le quitaron la tierra a los pobres, esos apellidos aún siguen trabajando ahí en los ministerios, ¿verdad? Algunos hasta todavía son ministros en el gobierno actual. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué está pasando, verdad? Porque es que los salvadoreños son capaces de tener una memoria histórica tan cortoplacista. Bueno, yo diría que ni siquiera saben, ¿verdad? Ni siquiera saben de historia, ni siquiera saben que este apellido que está por ahí, que seguido sale a la par de un líder político famoso, que seguido ahí llega a eventos y le aplauden y que no sé qué, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso posible? Bueno, ahí como mencionaba, ¿verdad? Estrategia de gobierno, dice Conilín. Gran ignorancia, correcto, hombre. Todo esto tiene que ver con eso. El trabajo asalariado no va a representar nada más que las personas nada más dependan de su salario, ¿verdad? Si usted depende de su salario, usted va a estar anclado al trabajo, ¿verdad? Y eso se convierte en un principio para el capitalismo función, ¿no? Ya ahora, en nuestros tiempos, ya lo que más impera es un trabajo asalariado y un trabajo endeudado, ¿verdad? Ya hasta se le pone ahí un hiperíndice a un trabajo asalariado, que ya es un trabajo asalariado endeudado, ¿verdad? Entonces, somos totalmente dependientes de un sistema, que el sistema persista, que la empresa sea, que los empresarios sean los más beneficiados porque yo trabajo para el empresario, ¿verdad? Y la explotación laboral es otro principio. Esta explotación laboral aquí, solo porque ya llegamos al final de la clase, pero entre el trabajo y asalariado y explotación laboral, ahí vamos a comenzar la siguiente clase, ¿verdad? Porque es demasiado importante abordar estas dos dimensiones como un principio. No es que los burgueses decían, para que el capitalismo funcione tenemos que explotar laboralmente a la gente, ¿verdad? No es un principio manifiesto. Sin embargo, la explotación laboral en sí representó, ahora que se puede evaluar cómo estamos y cómo dio inicio el capitalismo, uno dice, en condiciones de explotación laboral. Eso pasó a ser un principio que aún no ha terminado, ¿verdad? Que aún no ha terminado. La mayoría que estamos acá, de donde trabajemos, somos no víctimas, ¿verdad? Porque no es un delito. No víctimas porque no es un delito. Ahí, para eso se han encargado los gobiernos, ¿verdad? De que eso no represente un delito. De que la explotación laboral no represente un delito. ¿Y qué es la explotación laboral, verdad? Sí, en realidad, Roberto Osegueda, esta presentación se la vamos a facilitar. Una vez terminemos con el siguiente estadio de la sociedad, se la vamos a facilitar, ¿verdad? No puede haber examen parcial sin que yo les facilite esta presentación, ¿verdad? Entonces, vaya, miren, vamos a ver. Quiero ver, vamos a generar opiniones sobre el libre mercado. Y obtengo opiniones, no, bueno, de cualquier temática de cualquier punto que tocamos hoy en la clase, generemos unas 3 opiniones, ¿verdad? Yo creo que podemos gastarnos por ahí unos minutos para que así no lleguemos hasta el último ítem, que sería crisis de mercado, porque si llegamos ahí, lo que le sigue es que vamos a dejar la tarea, ¿verdad? Entonces, mejor oigamos unas opiniones para dejar la tarea después. Ya la fecha de entrega no sería 10 de abril, sino que sería mucho después. Aquí no va a haber ningún problema, ¿verdad? Opiniones, compañeros, unas 3 intervenciones para cerrar. También porque no estamos viendo la garganta. Sería bueno escucharlos y así no dejamos la tarea, ¿verdad? José Roberto, dígame. Un gusto. Hola, buenas tardes, licenciado. Sí, bueno, prácticamente usted medio lo mencionó y era con respecto a que, al igual que aquí en el país, pues, con eso de que nos quitaron las tierras, pues lo han hecho en todo el mundo, ¿verdad? Y volviendo a lo de la iglesia protestante, surge en Inglaterra y esta gente se vino a Norteamérica y a muchos lugares del mundo y ellos en sus universidades crearon sus propios grupos de élite. Tanto así que en Estados Unidos la mayoría de presidentes son protestantes, excepto por Kennedy y realmente no sé si Obama es protestante, pero de ahí todos, Kennedy vino a romper eso, pero de ahí realmente todos son de la línea protestante y pertenecen a otras tipos sectas, ¿verdad? Ellos son protestantes y realmente son los dueños de las tierras, aún en Estados Unidos. Les quitaron las tierras a los indios, les quitaron las tierras a los mexicanos. O sea,
definitivamente, como usted dice, pues nosotros no nos gusta leer o indagar, y anteriormente probablemente no había mucha información, ahora sí existe, pero esa es la raíz de toda la pobreza. Y definitivamente para cualquiera de nosotros va a ser difícil competir a ese nivel. Estamos en desventaja porque no hay igualdad. Esa es la realidad. Correcto. El sistema se basa en un robo histórico, ¿verdad? En robos históricos, en expresiones de corrupción a un nivel increíble, ¿verdad? Ahí se basa el sistema capitalista. Entonces, si tenemos un basamento tan desigual, que genera tanta desigualdad, si tenemos como base algo tan negativo como es este robo, ¿verdad? Como es este robo de tierras que existió en todos los países para que el capitalismo funcionara, significa que no es el mejor sistema posible, ¿verdad? No es el mejor sistema posible. Y eso es analizándole el origen al sistema. Aún no le hemos analizado las consecuencias que el capitalismo ha tenido, ¿verdad? Por ejemplo, estamos llevando el planeta a un nivel increíblemente insostenible, ¿verdad? En términos de degradación medioambiental. O sea, imagínense, por donde lo veamos, el sistema genera todas estas, y es el sistema vigente, ¿verdad? Es el sistema vigente. Pero sí, la frase que mencionamos al inicio de que este sistema capitalista nace, crece y está ahora ya totalmente adulto a nivel global, pero ha andado por la vida, ha andado por el mundo chorreando sangre y lodo, ¿verdad? Sucio, es una cosa sucia, es una cuestión a veces hasta incomprensible, ¿no? Porque sí, o sea, imagínate, yo no vislumbro cómo haya sido posible que europeos, ¿verdad?, vinieran a El Salvador y manipularan las instituciones estatales para que les quitaran las tierras a los pobres y se las dieran a ellos, ¿verdad? Porque se las dieron, en realidad, yo creo que, las pruebas son banales, las pruebas aquellas de que, no, él es europeo, la familia Sol vino a El Salvador, pero él compró las tierras. Sí, ¿dónde está? ¿Qué pasó con ese dinero que dio la familia Sol? ¿Dónde está el comprobante de compra? No, fue un robo, ¿verdad? Fue un robo. Además, esas tierras tenían dueños, pues, o sea, eran los legítimos dueños, porque ¿cómo es que le vas a quitar la tierra a los salvadoreños y se la vas a dar a los europeos, ¿verdad? Y hoy esos europeos y de otros países internacionales se pasean en El Salvador solo en alfombra roja, ¿verdad? Y para acabar de fregar, los salvadoreños les aplaudimos, ¿no? A ver, una segunda opinión. Creo que si no hay tres opiniones, vamos a dejar la tarea. A ver, una segunda, ¿no? Daniela, dígame. Daniela, Sí, poner la frente por el grupo. Diga. con respecto a básicamente a la parte de cómo estos apellidos y cómo estas personas han acumulado su riqueza a costa de la explotación de tanto del ambiente, tanto de personas de formas violentas y corruptas. Ahora con las redes sociales, pues han este tipo de personas de diferentes partes del mundo, entonces se da básicamente que cuentan sus historias de vida con las redes sociales, en mostrar su vida y cosas así. Entonces me recordó a un video que vi donde ciertas personas de un grupo pues de nivel económico alto hablaban de cómo ahora la sociedad, bueno, en general en la cultura de internet, digamos, cómo se hace burla, digamos, como de los problemas que cuentan ellos de su vida, o sea, de la clase ellos que son alta, y cómo, o sea, no está bien visto, o sea, y es cancelable que ellos no lo pueden hacer al revés, o sea, refiriéndose que ellos no se pueden burlar de personas pobres. O sea, en su momento ellos explicaban como lo trataban de explicar de una manera súper disque concreta, pero en los comentarios del video y así en general, o sea, lo que ellos no ven es que ellos están en una burbuja de privilegio, ellos están en una burbuja que no entienden de que
todo eso, la posición en las que ellos están, gracias a su familia y todo eso, o sea, los ha llevado a tener una vida súper ya, pues, alejada de la realidad que la mayoría de las personas vivimos en sí. Y gracias a las redes sociales, pues, se ha visto de cómo vive esta gente, la realidad de que ellos están en posiciones que no captan cosas básicas como que en su mismo entorno, en su misma región, hay, hay gente viviendo en unas extremas condiciones de pobreza y están súper, pero alejados de la realidad en sí. Sí, correcto. En realidad las redes sociales tienen ese uso, ¿verdad? Hoy en día puede utilizarse para múltiples beneficios, en este caso para realizar un análisis en torno a estas temáticas, ¿verdad? Eh, clase política, económica dominante salvadoreña que antes no se miraba, gracias a las redes sociales podemos verla, no tanto así, ¿verdad? No es que podamos verla, sino que un poco vislumbramos, ¿verdad? Por ejemplo, ya la desigualdad pasa a ser como más latente, ¿verdad? Ya los Bukele van de vacaciones a Ibiza, ¿verdad? Van de vacaciones a Ibiza, ¿y dónde va usted, verdad? ¿Dónde voy yo? Eh, el evento de hace unos meses que Messi vino a El Salvador, ¿verdad? Algunos lo fueron a ver a una reunión privada, ¿verdad? Al hotel, una reunión privada. Entonces usted ahí comienza a ver, no, pero es que ellos, ¿cómo se jactan de los privilegios que tienen, ¿verdad? Lo fueron y otros tenían que desestabilizarse económicamente para poder ver a esa figura del deporte, ¿verdad? Pero eso no representa una desigualdad, eso representa nada más una expresión de que esta clase alta eh, puede exponer más que todos el modo de vida que ellos tienen, ¿verdad? Eso puede ser una de las utilidades de las redes sociales cuando por fin lleguemos a determinados momentos que estemos de cara a una revolución, ¿verdad? Porque siempre hay revoluciones y de hecho cada sociedad ha creído que ya no va a haber revoluciones, ¿verdad? Yo creo que tanto en Grecia, comencemos con los egipcios, ¿verdad? Los egipcios en algún momento han de haber dicho, no, hombre, si somos la meramente hambrilla, ¿verdad? No, hombre, nosotros el mundo va a ser para nosotros, hombre, nosotros vamos, ¿cómo nos vamos a acabar, verdad? ¿Cómo nuestro imperio va a terminar? No, siempre termina, ¿verdad? El imperio romano, dígase, el poder de la Iglesia Católica, ¿verdad? De acuerdo, vamos a ver con Liliana Jazmín. Sí, licenciado, fíjese que usted dice algo muy importante, que es que ellos nos venden a nosotros así por la tele, vea, porque yo casi no veo tele, pero tengo un tío que le gusta ver mucho las noticias. Entonces, que ellos como que estuvieran en pelea entre ellos, pero en realidad no es así, o sea, quieras o no, la gente de lo alto se codea. Entonces ellos nos hacen creer como que sí, que nosotros nos apoyamos a tal partido político, que aquí, que allá, cuando en realidad ellos mismos pactan como en la antigüedad, que digamos, no sé si recuerdan que los hermanos se metían con sus hermanos o con la misma familia para no perder el lazo sanguíneo. Entonces lo mismo hacen ellos, hablando en el ámbito económico, como para no dejar entrar a nueva gente, pues, o lo mismo que nosotros, son pocas las personas que tienen un buen emprendimiento, que les ayudan, y siempre, como ustedes dicen, que silencian, que ponen trabas, porque obviamente no les va a ellos a beneficiar que nuevas personas se les vayan uniendo, porque es como ir compartiendo cosas que obviamente no quieren compartir. Correcto. Como está en una posición privilegiada, entre menos hay, mejor, ¿verdad? Por eso se casan entre ellos mismos, esos apellidos vienen casándose entre ellos mismos en los últimos siglos y algunos en las últimas décadas, ¿verdad? Es el ejemplo de los Bukele Simán, ¿verdad? Si alguien no cree, si está incrédulo, pues googlee, ¿verdad? Ahí se va a dar cuenta que esos apellidos están casados. Quizás después de tirarle hate en una cadena nacional, después en una cena están bromeando, ¿verdad? Riéndose, no, hombre, te pasaste, o
o no me gustó, que no sé qué, pero vamos a ver Ángela Jazmín, digo. Sí, así es. Si quiera llegar a ese nivel, ¿verdad? Dejarles, dejarles el circo al resto, ¿verdad? Y no ser partícipe, ¿verdad? No ser partícipe de ese tipo de cuestiones en que uno claramente está siendo manipulado, ¿verdad? Los ejemplos que le ponía, ¿verdad? Al hacer un análisis serio, la conclusión siempre es que a un político se le debe exigir, ¿verdad? Exigir, no hay otra cosa, no hay otra cosa que hacer con un político, ¿verdad? Exigirle nada más. Sin embargo, ya la manipulación radica en que puede existir que a un político lo que hay que hacer es no apoyarlo, ¿verdad? No defenderlo, no luchar por él, no bendecirlo, ¿verdad? En comentarios, Dios lo bendiga. Pues, ¿cómo es que le vamos a decir Dios le bendiga a alguien que tiene acceso al presupuesto general de la nación, ¿verdad? Bueno, mire qué bendecido estoy, ¿verdad? Aquí tengo el presupuesto general, ¿verdad? Usted no tiene nada, ¿verdad? ¿Cómo vas a bendecir a un político, verdad? Nada más exigirles lo que se debe hacer, ya después, si vamos a tener una educación superior todos nosotros, pues digamos, bueno, ya ese juego, esa manipulación, ya se lo dejo a los demás, ¿verdad? Yo en política lo que aprendí en X o Y cátedra es que, que los intereses, ¿verdad? Si no benefician mis intereses, yo no estoy ahí, yo no tengo por qué apoyar eso. Tengo que exigir porque son mis intereses lo que tengo que involucrar en política, ¿verdad?
Y ahí es donde si consideramos nuestros intereses como más importantes para involucrarnos en la política, no tenemos de otra más que exigir, ¿verdad? Exigir. Digamos, si usted es emprendedora, usted diga, bueno, necesito que la ley de emprendedurismo se aplique, necesito que reformas a la ley de emprendedurismo, necesito que los emprendedores paguemos menos IVA que los grandes empresarios. Y yo le exijo a este político que tan bonito habla, que tanto dice que está a favor de nosotros, yo le exijo que haga esto, ¿verdad? Entonces, y ahí la cultura cambiaría, ¿verdad? Por lo menos podemos estar del lado de un partido político, pero ya en otro rol, ¿verdad? No en un rol de bendecir en comentarios de Facebook. Dios lo bendiga, diputado, No, ya vamos a estar en un rol ya exigente. Diputado, ¿y qué pasó con tal ley, verdad? Diputado, usted vino aquí y prometió, ¿qué pasó? Diputado, ¿la ley está para cuándo? Ya vi que no. Diputado, ya, o sea, ya un rol diferente, ¿verdad? No necesariamente usted va a dejar de ser afín a un partido político y para con una práctica política ya superior, ya una donde usted no se deje manipular, ¿verdad? Veo que ya se están retirando, es cierto. Nos estuvimos aquí unos minutos más, ¿verdad? Pero fue ya teniendo participaciones que fueron bastante aceptadas. Entonces nos veríamos la próxima clase, vamos a seguir en esta lámina. Hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Mucho de qué hablar. La tarea, pues, hagan caso omiso de la tarea, ¿verdad? Luego la dejamos para otro plazo considerable, para que no estemos ahí tan apretados con la tarea, ¿verdad? Bueno, nos vemos la próxima entonces. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde también. Bueno, ustedes.